Tenemos en la línea telefónica al diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del Partido Voluntad Popular y de la Mesa de la Unidad. Freddy, buenas tardes, te saludamos. Maripile, ¿cómo estás? Bien, dentro de lo que cabe, en el secuestro que nos tienen, que a las personas que no estamos de acuerdo con pararnos, pues nos obligan a pararnos porque nos tienen trancadas las calles, porque nos impiden el tránsito, porque nos obligan a no poder caminar, a no poder transitar, a no poder trabajar, a no poder salir a hacer diligencias, a hacer cualquier cosa. O sea, dentro de ese marco, gracias a Dios, bien. Bueno, ¿Tú cómo estás? mucho obviamente por las personas que no son responsables de lo que está pasando, pero si esa sensación de secuestro lo siente la gente del régimen que son culpables de todo lo que ha pasado, me parece muy bueno que lo sientan así, porque así es como ellos tienen a todo un país. No, Mientras ellos andan fíjate con que las escolta y personas todo que están en Miraflores no sienten eso, ellos hacen sus actividades normales, secuestran al ciudadano común, a las personas normales. No, las personas normales obviamente, bueno, es una parte muy lamentable de este costo en la lucha por la libertad, pero aquí es el país de todos, Maripili, y lo luchamos todos o lo perdemos todos. Bueno, y los que no estamos de acuerdo con eso, o sea, los que no estamos de acuerdo con que nos tranquen la calle, los que sí queremos ir a trabajar, tenemos que aceptar eso, ese tipo de democracia que ustedes quieren imponer. Mira, sin lugar a dudas, nadie puede de alguna manera obligar a otro a luchar, pero lo que sí no se le puede pedir a quien no está dispuesto a que le rebaten su futuro es que no haga todo lo que está a su disposición para impedir que le instauren un Estado comunista y un Estado que va a decidir su vida. Entonces, si hubiese una manera, ojalá hubiese una manera de enfrentar a una dictadura, de enfrentar un proceso fraudulento como el que viene, sin asumir riesgos y sin afectar la normalidad, pues estaríamos en ese camino seguro. Y ojalá, bueno, miren, quienes tengan algunas otras ideas, plantéennoslas, pero ya sabemos que con este régimen podemos sacarle 1 millón de personas en una marcha, podemos movilizar 7,5 millones de personas que salgan a votar un mismo día, podemos tener una Asamblea Nacional, y no le importa la opinión del pueblo. Por lo tanto, cuando a un pueblo le cierran las vías de expresarse y los gobernantes no lo escuchan, lo único que le queda al pueblo es generarle ingobernabilidad, pérdida de control, que asuman y sientan que no van a poder contar con una población sumisa ante la pretensión ilegal de someter y esclavizar a un pueblo. Hoy la Asamblea Nacional, donde tú eres vicepresidente, tomó la decisión de nombrar magistrados, o lo que ustedes llaman magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Digo lo que ustedes llaman porque el propio Tribunal Supremo de Justicia había ya emitido una sentencia el día de ayer diciendo que cualquier persona que se autoproclamara miembro del tribunal estaría usurpando funciones y que eso está penado de acuerdo al Código Penal de nuestro país. Y yo quisiera que tú nos explicaras cuáles son los criterios o cuáles son los fundamentos por los cuales ustedes dicen que están nombrando nuevos magistrados. Mira, primero la Constitución es muy clara en términos de quién nombra magistrados, la Asamblea Nacional, y establece varios criterios y varios procedimientos. Pero también dice que tienen que ser postulados por el Poder Ciudadano. Claro, y se envió la comunicación. Lamentablemente, el Poder Ciudadano no quiso plantear y avanzar en la Constitución, y nosotros no podemos frenarnos a un tema tan importante como unos magistrados, simplemente porque hayan 2 personas del Poder Ciudadano que no quieran colaborar con la restitución del orden constitucional, porque lo que hay en el Tribunal Supremo de Justicia, tú tienes ahí 2 tipos de personas, unos con los que no comparto nada, pero que al menos tengo que reconocer que fueron designados de manera legal y que tienen sus credenciales, no comparto y creo que son militantes políticos del PSV, pero al menos les reconozco que fueron nombrados y que fueron designados de la manera que establece la ley y la Constitución. Y tienes otros que son unos usurpadores que fueron nombrados de manera ilegal. Allá hay una gente, Maripili, allá hay un diputado concreto que era un magistrado, que era diputado y votó por él mismo, Maripili. ¿Tú crees que eso es algo que se justifique, que se puede explicar? ¿Alguien puede defender que eso exista en el país? Eso es una muestra de independencia. Y de ahí para abajo te puedo mandar cuando quieras el resumen de la investigación que realizó la comisión que investigó a toda esta designación, que tiene todas las. No, pero es que es importante que expliques porque ustedes dicen que son ilegales. Bueno, te estoy comentando, las credenciales, por ejemplo. Ninguno de esos tiene credenciales. Te estoy hablando de personas que no tienen, ahí se hablan claramente, tantos años de estudio tienen menos, tantos posgrados tienen menos, años de servicio no los tienen, militancia política la tienen. Es decir, es un tema que es muy obvio, es facilito. O sea, ahí está todo esto. Ajá, pero ven acá, para que ustedes puedan
ir en contra de cualquiera de estos magistrados y determinar eventualmente su ilegalidad, de acuerdo a la Constitución Nacional y los equilibrios de poderes, tienen que siempre, para destituir a un funcionario de cualquier poder, tiene que haber el concurso como mínimo de 2 poderes. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia tiene que haber el concurso del poder ciudadano. Nosotros no lo estamos instituyendo, nosotros estamos aplicando el principio de autotutela, reconociendo que se hizo un procedimiento malo, porque la Asamblea es la que los designó. Decir, aunque fuera así, eso lo tienen que determinar 2 poderes. No puede ser la Asamblea Nacional sola quien determine eso. Las sentencias que el Tribunal Supremo las puede revisar, las que emitió, el CNE puede revisar sus propios actos y la Asamblea Nacional revisa sus actos. Y nosotros estamos revisando lo que lamentablemente la bancada del PSUV hizo ilegal contra el país. Y en todo caso, ponte que este proceso, de alguna manera, el gobierno, qué sé yo, hubiese querido colaborar, ¿verdad? La verdad es que hoy tampoco es así. ¿Cómo nosotros vamos? Imagínate el panorama en el cual estaríamos nosotros. Dependiendo de que Tarek William Saab y el señor Galindo, bueno, decidiesen echar para atrás una medida que todo el mundo sabe que es ilegal. Por eso nosotros estamos en 350 y 333. Pero entonces ustedes el único poder que reconocen es la Asamblea Nacional. Según ustedes, lo único que existe en Venezuela es la Asamblea Nacional. Los otros 4 poderes no existen. El presidente de la República está fuera de su cargo, según ustedes, en la decisión del 9 de enero. El Tribunal Supremo de Justicia es ilegal. Tarek William Saab no te gusta. El Consejo Nacional Electoral tampoco. Entonces ustedes no reconocen a nadie. Los únicos que son venezolanos y que tienen derechos en Venezuela son los de la Asamblea Nacional. Bueno, lo último creo que lo agregaste tú, ¿no? Yo no hablé de venezolanidad o no, quienes generalmente nos atacan a nosotros diciéndonos extranjeros son la gente del gobierno, pero a ir al fondo de la pregunta, aquí hay 2 tipos de legitimidad, la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño. Cuando tú te apartas de la Constitución y dejas de hacer tus funciones constitucionales y las violentas, ya tú dejas de ser eso. Y por eso nuestra Constitución establece claramente en el artículo 350 que el pueblo de Venezuela tiene el derecho a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que violente los derechos humanos y destruya los valores republicanos, contrario a los valores republicanos. Mi pregunta, vamos a ir poder por poder, el CNE, ¿quién le dijo en qué parte de la Constitución se establece que el TSJ nombra rectoras del CNE? ¿En qué parte de la Constitución dice que el TSJ es el que decide cuando los otros poderes no pueden decidir? Eso no lo dice en ningún lado. Dice que puede resolver temas de interpretaciones de la Constitución sobre cosas que están ahí, pero ese TSJ no es una sala constituyente, ellos se asumen que es una sala constituyente en sí misma. Entonces, aquí por la primera pregunta, ¿ese CNE es legal? No es legal. ¿Por qué? Porque tiene 2 rectoras cuyo periodo fue vencido y fueron nombradas ilegalmente. Vamos entonces a avanzar con el tema de el presidente de la República. El señor presidente de la República ha quedado muy claro que para nosotros no lo es, nosotros lo desconocemos como tal, bajo el artículo 333 y 350, porque ha iniciado no voy a enumerar todas las acciones que ha tomado, pero la más clara y la última es la violación al artículo 347 y 48 de la Constitución, en el que él pretende secuestrar al soberano, la soberanía del pueblo, el decidir cambiar la Constitución sin que el pueblo lo apruebe o no. Bueno, eso evidente lo coloca al margen de la Constitución, socava el planteamiento de los valores republicanos que están en nuestra Constitución y violenta los derechos humanos de nuestro pueblo. Freddy, eso no es cierto. Eso no es cierto de acuerdo a nuestra Constitución. Así fuera verdad lo que tú estás diciendo de la Constituyente, de todas maneras quien determina si eso es constitucional o no es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y hay una sentencia que lo dice así. Y aún así eso no le quita la condición de presidente a Nicolás Maduro porque hubo gente que votó por él. Y eso tú no lo puedes desconocer. Ajá, Maripili, y el derecho de la gente que quería revocarlo el año pasado, ¿dónde queda? Porque estamos hablando como si es que esto hubiera sido un arranque de la oposición, que nosotros de repente nos paramos un día y dijimos, desconocemos a todo el mundo porque no nos gusta la cosa. No, ¿aquí qué ocurrió? Bueno, de verdad, yo lo veo así. No me doy cuenta de eso, por eso te explico. Aquí en el 2015 el pueblo de Venezuela habló muy claro. Y estando en desacuerdo con muchas cosas que habían ocurrido con el CNE... Pero es que tú hablas del pueblo de Venezuela como si tú fueras el pueblo de Venezuela y resulta que yo sí voté por Nicolás Maduro, yo sí existo. Yo lo único que yo quiero que tú me digas, Freddy, ¿qué hacemos con la gente que no pensamos como tú? O sea, los que no estamos de acuerdo contigo, los que no estamos de acuerdo con que ustedes desconozcan a todos los poderes públicos, no existimos, no somos venezolanos. Es muy sencillo. Lo que tiene que hacer la gente, que esté de acuerdo o no, cualquier venezolano, es tener la oportunidad de elegir libremente y votar. El problema bueno, ¿y por qué no participaron en la constituyente? Pues, bueno, ustedes tenían ahí la oportunidad de cambiar todo lo que querían. Sí, debe ser, Maripili, que
todo el mundo va a caer en esa trampa cazabobos en la cual el sistema electoral está diseñado para que el 20% de la población pueda elegir el 60% de los constituyentes. Pero ustedes no dicen que tienen el 90% del apoyo del país. Si ustedes tienen tanto apoyo y supuestamente Maduro no gana ni en un consejo comunal, entonces ni una junta parroquial, porque entonces ustedes no participaron y arrasaron con esos constituyentistas. Es decir, tú estás planteándome la premisa, Maripili, de que porque nosotros somos mayoría, tenemos que aceptar condiciones injustas e ilegales e inconstitucionales. Y además, estamos hablando de que nosotros tenemos obviamente el 80% del país, y por eso mismo es que ellos diseñaron un sistema en el cual el 20% que ellos tienen decide por todo el mundo. Eso no es cierto, porque los 365 constituyentistas se eligen por cada municipio. Con que tú saques un voto más que el contrario, hubieras ganado todos los constituyentistas. Y qué cosa tan extraña, ¿verdad? Que Falcón tiene aproximadamente 26 constituyentistas y Caracas tiene 7. Eso es una manipulación obvia, María. Pero entonces quiere decir que ustedes no ganan en Falcón. Porque la mayoría, es que esto no es un tema territorial, esto es un tema de venezolanos. Pero ustedes no ganan en Falcón, solamente ganan en Caracas. No, ganamos en el país cuando se suma todo, pero si tú lo pones por municipio, obviamente gana el gobierno. Porque o sea que ustedes no ganan por cada uno de los municipios, entonces no es verdad que tienen el 80% del país. No, te pregunto, Maripili, ¿todo el país vive en la igual cantidad de proporción en todos los municipios de Venezuela? Más allá de las proporciones, se supone que si ustedes son mayoría en todas partes, no es que son mayoría nada más en Caracas. No, es que no es en Caracas, es en el país. Es cuando tú agarras a todos los venezolanos, la gran mayoría del país se opone a Nicolás Maduro. Y la mayoría es, cada venezolano vale por igual. No el que vive en Amazonas tiene que valer más que el que vive en Caracas, ni el que vive en Anzoátegui tiene que valer más que el que vive en el Zulia. Aquí, la mayoría del país, que son venezolanos, individuos, yo no te estoy hablando de mayoría de municipios, mayoría de estados, la mayoría de los venezolanos, que es lo más importante que tiene este país, que es la representación, el individuo, el ser, el venezolano, el ciudadano venezolano y venezolana, está en contra de Nicolás Maduro. ¿Y por qué ese venezolano va a renunciar a su derecho a que su voto valga igual al de todos? Y esto estamos hablando nada más del territorial. Vamos a hablar entonces de la parte sectorial, en la que el padrón electoral, es decir, la decisión de quién podía votar y quién no, dependía del Ejecutivo directamente con las bases de datos que ellos tenían. Un proceso absolutamente inauditable. El registro electoral tiene sus problemas, pero al menos, bueno, ha sido auditado muchas veces. Y aquí van a plantear entonces el doble y triple voto, en el que gente simplemente, porque si usted era de un consejo comunal, de un sindicato, de una misión, y además vivía en un municipio, votaba 4 veces. Bueno, ¿y quiénes no, son eso no es verdad. No es así. No, si es así, no es así, te lo digo porque yo estoy inscrita para votar y eso no es cierto, porque tú te prela de una de las cosas. Claro, tú vas a poder votar en un territorio y vas a poder votar en un tema sectorial. Y la mayoría pero no es que vas a votar 4 veces. Bueno, está bien, por eso te planteé el tema de los sectores y el territorial. Y eso ya tú tienes entonces un doble voto. Entonces que no tiene sentido. Porque todos los venezolanos lo tienen. No, pero es que no todos los venezolanos están igualmente organizados en todos los sitios. Y esto es entonces un planteamiento corporativista en el cual, muy al estilo del fascismo, lo que busca es que la gente que no está organizada y no está reconocida por el Estado, entonces no tiene igualdad ante los demás. Es el mismo modelo que tienen de buscar que el tema que sean los consejos comunales los que sean por todo el mundo, etcétera. Es una visión comunal de la vida que nosotros no compartimos y que no nos las vamos a calar. Ahora, ¿esa elección fuera justa? Bueno, obviamente estaríamos no que requete participando, estaríamos todos ahí, pero Nicolás Maduro no está dispuesto a hacer eso porque sabe que no tiene pueblo, no tienen cómo apoyarlo, no tienen cómo ganar ninguna elección justa en Venezuela. Entonces, volviendo al punto que estábamos, a nosotros se nos cerraron todas las vías, la gente salió y en el 2015 votó por una Asamblea Nacional mayoritariamente. Esa Asamblea Nacional. ¿Por qué ustedes no reconocen al poder moral? El poder moral no, te estaba hablando del TSJ, del CNE y del Ejecutivo. Al poder ciudadano sí lo reconocen. Sí, aunque tienen un proceso de nombramiento bien complicado, ¿no? Pero en efecto no tuvo las mismas complicaciones que tan abiertas como las de los demás. Bueno, y si sí lo reconocen, entonces ¿por qué no aceptan que ellos son los que tienen que postular a los magistrados y al resto de los funcionarios? Al final tú tienes una situación muy grave, que es que el Tribunal Supremo de Justicia abiertamente fue violentado por un agente de la Asamblea Nacional que era del PSV, y nosotros no podemos quedarnos sin actuar ante una violación tan grave como que es un tribunal que está acabando con la República simplemente porque Tarek William Saab y el Contralor Galindo que no quieran ser cómplices de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos un deber para restituir el orden constitucional. Bueno, pero ellos tienen el mismo derecho como poder que puedan tener los otros.
Está bien, pero cuando ellos se ponen al margen de la Constitución, la Asamblea Nacional actúa basándonos en el artículo 333 y 350 de nuestra Constitución. Pero ¿quién dice que se ponen al margen de la Constitución? O sea, lo dice Freddy Guevara. O sea, eso no puede ser a criterio del consumidor. Dice una Asamblea Nacional que la eligieron 14 millones de venezolanos, Maripili. Está bien, pero resulta que todos los otros cuatro poderes dicen una cosa y la Asamblea Nacional dice otra, y entonces ustedes son los que tienen la razón. Esos poderes porque esos poderes están secuestrados. Vamos a ver el origen de cada uno de ellos y el desempeño. Imagínate tú, por esa vía no nos vamos a entender nunca. Pero es que porque entonces si yo respeto al otro y el otro me respeta a mí, el respeto al uno a uno. ¿Cómo quieren que nosotros respetemos a un CNE que es primero que le eliminó el derecho al voto al pueblo cuando quitó el revocatorio, que violó la Constitución y no convocó las regionales, y que además es cómplice de la violación a la Constitución de Nicolás Maduro cuando convoca una constituyente sin que el pueblo la apruebe? ¿Cómo quieren que reconozcamos un Tribunal Supremo de Justicia que ha sido nombrado con personas que no tienen las credenciales y que se nombraron mal? O sea, que ni tienen las credenciales, que son militantes políticos y que se nombraron mal. Entonces nosotros obviamente no vamos a reconocer, y nadie del pueblo los reconoce. Entonces ahí está la discusión del drama que tenemos nosotros ahorita, y todo tu discurso, Maripili, me disculpa, está reflejando es el problema que tenemos ahorita. Y es que hay unos que están viendo que la soberanía reside en las instituciones y otros que estamos defendiendo que la soberanía reside en el pueblo. Y el nada está por encima del pueblo. Y si el pueblo decide que aquí tiene que cambiar este país, lo que yo no quiero es que la soberanía resida en los señores de la Asamblea Nacional nada más, porque este país es de mucha gente, no es nada más de los que están en la Asamblea Nacional. Por eso nosotros planteamos el año pasado, Maripili, un revocatorio para que la gente eligiera. Se lo negaron. Por eso nosotros planteamos ir a las gobernaciones para que la gente eligiera. Se lo negaron. Por eso nosotros planteamos incluso que si había una constituyente tenía que ir a un referendo y se lo negaron. Entonces, esto no es que un día la oposición se levantó y dijo, bueno, quiero desconocer al Estado. No, cerraron todas las vías políticas, cerraron todas las vías institucionales, cerraron todas las vías electorales y nos pusieron en la encrucijada de tener que definir qué hacer, arrodillarnos o luchar. Y decidimos luchar, decidimos aplicar el artículo 333 y 350 de nuestra Constitución, desconocer a este régimen que ha violentado todos los derechos de los venezolanos, que además es incapaz de garantizar ni siquiera que la gente pueda comer y que no esté comiendo basura, siendo el principal país con la reserva petrolera más grande del mundo, y en ese sentido asumimos la defensa de restituir el orden constitucional que estos delincuentes violentaron. Ahora, fíjate una cosa, Freddy, yo estoy sumamente angustiada, y de hecho lo hemos hablado en otras oportunidades, con el tema de la juventud, y especialmente lo que está sucediendo con unas personas a las que yo no dudo en calificar de psicópatas terroristas, que se la pasan ahora todos los días prendiendo en fuego y linchando a gente viva, que va pasando o que va llegando a cualquier sitio, que quiere pasar por una barricada, y la linchan y la encienden viva. A mí eso me parece patológico, para ser más preciso, psicopatológico. Y eso está pasando todos los días en este país. Ayer hubo 3 en Valencia. Antier hubo 2 más incendiados vivos. Uno en Caracas y otro en Lechería. O sea, todos los días están quemando gente viva. ¿Qué es eso, vale? ¿Cómo es posible que ustedes no le puedan poner coto a eso y que ustedes no hablen con esos psicópatas que se autodenominan de la resistencia, que andan quemando gente viva? Mira, nosotros tenemos una gran diferencia respecto al régimen. Es que nosotros tenemos claridad de lo que está bien y lo que está mal, y siempre hemos planteado que nuestra lucha es no violenta. Por el contrario, quien está en Miraflores ha amenazado con que lo que no tiene por los votos lo va a hacer por las armas. Nuestra lucha, y siempre la decimos así, que es no violenta, y jamás se ha visto, por ejemplo, a un dirigente político de oposición o un militante de partido empuñando un arma o disparando contra nadie. Y a mí me preocupa mucho la invisibilización que están haciendo desde el régimen de todos los demás asesinados, porque hablas precisamente de las personas que han quemado. No tenía esa información que me dijiste que ocurrió ayer, pero no tengo por qué, ¿cómo se diría?, desmentirlo o algo así. Pero me preocupa mucho que entonces nada más duelen los asesinados que son producto de hecho de ese tipo, de un hecho lamentable, de un crimen como ese. Pero aquí nadie se pregunta del régimen cómo es que hay 97 venezolanos, en su mayoría jóvenes, que han sido asesinados por la Guardia Nacional. Eso no es verdad que nadie se lo pregunte, pero eso es una manera de desviar la respuesta. Eso es una manera de desviar la gravedad que tiene que hayan muchachitos de 17 años que se creen con el derecho de prenderle fuego a una persona viva. Ajá, ya te responde que eso está mal, obviamente, y que eso tiene que ser. Ahora, ¿nosotros controlamos a toda la gente del pueblo? No. Aquí hay un pueblo que está en rebelión en contra de una dictadura.
y el pueblo está buscando los mecanismos para poder expresarse, se los niegan. ¿Esto valida que se queme gente? No, obviamente que no, Maripil, eso es algo que nadie va a defender, es un absurdo. ¿Y ustedes no van a hablar con esos muchachos para que no sigan quemando gente viva, linchando personas que van caminando por la calle? Nosotros reiteramos siempre en todos nuestros mensajes, y recuerda que esto, insisto, esto es un movimiento popular, masivo. Aquí no es una estructura organizada que hay equipos en todos los espacios, esos son los partidos que estamos. Pero esto, entiendan lo que no es un partido, esto es todo un pueblo. Y ese pueblo nosotros hacemos todo lo posible por encauzar su rabia y su molestia hacia la lucha y el desafío político no violento. Y la verdad es que en este país, lamentablemente, la falta de justicia ha hecho que los ajusticiamientos existan desde hace mucho tiempo. Yo lamento mucho que el régimen empiece a condenar los linchamientos solamente cuando son en un contexto político, porque lamentablemente este país tiene años en las que las barriadas, al no tener acceso a la justicia, lo único que hacen es prender a gente viva y las queman y los matan a golpes, y eso es en las cárceles, es en las barriadas. Ahora, como está en un contexto político que afecta al gobierno, ahí se lo critican. Entonces, esto es un problema de fondo. La gente asume. O sea que como eso afecta al gobierno hay que justificarlo. Todo lo contrario, te estoy diciendo que como afecta al gobierno, es que el gobierno lo mencionó ahorita y ha venido invisibilizando ese problema de los linchamientos. Bueno, se menciona porque está dentro del marco de una situación política que ustedes están generando, que ustedes están promoviendo de protesta de calle, y a la gente la están quemando por ser chavista, no la están quemando por ser delincuente ni ladrón, la están quemando. El muchacho que quemaron ayer en Altamira, antier en Altamira, era un muchacho que le dijeron, tú eres un chavista, entrando a la estación del metro de Altamira, y lo prendieron fuego por supuestamente ser chavista. Maripili, pero a ver, te lo puedo volver a repetir 1000 veces, y lo hemos dicho públicamente, y todos mis discursos están enfocados en eso. Nosotros no estamos con la violencia. La violencia jamás va a ser el terreno en el que nosotros le vamos a ganar a una dictadura que está armada y que además armó a los colectivos de este país. Nosotros eso no lo vamos a aceptar. Si quieres podemos debatir 10 minutos más, yo no tengo problema en que tú me vuelvas a decir que bueno, está mal. Bueno, supuestamente con eso de los colectivos, pero el muchacho de Lechería que asesinaron, y después de asesinado, quemado, todavía le entraban a palos, o sea, el nivel de brutalidad y salvajismo atroz. A ese muchacho supuestamente lo acusaron de ser un colectivo, porque ustedes han satanizado esa palabra, y entonces como supuestamente ese muchacho es un colectivo, había derecho a hacerle eso. Bueno, fíjate la gravedad de la promoción del odio. Vamos, te propongo si quieres, para que lo oficialicemos y que quienes quieran escucharlo lo hagan. Yo no tengo problema en seguir hablando contigo. Podemos debatir 1000 veces y te voy a decir la misma respuesta, que está mal. Si queremos discutir solamente y nada más enfocar la discusión y este problema en que hay unas personas que asumen crímenes y queman a otras personas, te podemos hacerlo, déjame todos los casos y cada caso te va a responder lo mismo, que está mal, que lo condenamos, que no es nuestra lucha y que eso no debe ocurrir. Pero si quieres, nombra todos los casos y te respondo lo mismo entonces, porque nada más estamos hablando de eso ahorita, pues. Pero lo que me preocupa, Freddy, y es la razón por la que hablo contigo, es que esos muchachos que hacen esos crímenes, que cometen esos crímenes, se autodenominan supuestamente resistencia, han sido promovidos por los sectores de la Mesa de la Unidad, supuestamente que salgan en la vanguardia de la defensa de la democracia, y resulta que esos muchachitos han sido armados, porque toda esa cantidad de explosivos, de morteros que ellos utilizan, no me digas que se lo paga su mamá, entonces sí es grave. Okay, bueno, eso te vuelvo a reiterar entonces, estoy en contra absolutamente de la quema de personas, de la violencia, y todo lo que llega a este país es un conflicto armado. ¿Y cómo hacemos con esos muchachos? ¿Quién los recoge en las calles? La gente está en la calle defendiendo su libertad, Maripili. Eso, ojalá nosotros tuviésemos el honor. Eso no es defender la libertad, eso es ser un malandro. No, te estoy hablando de que todo el mundo está en la calle, que esto no es un asunto de una estructura organizada. Ojalá yo tuviese el honor de poder decir que yo tengo la conducción de la resistencia. Eso sería para mí un honor. Y que yo pudiese decirte, bueno, es verdad, en la célula tal o el núcleo tal de resistencia está listo y lo entregamos a la justicia y lo pasamos como si lo tiene, por cierto, el Estado, con todos los policías nacionales y guardias nacionales que han asesinado. Ellos sí tienen cómo ubicar cada vez que matan a alguien y entregarlo a la justicia. Nosotros no, eso no es cierto, Maritir. Esto es una rebelión de un pueblo completo. Esto es una población que está en la calle, molesta, está indignada ante una situación. Y obviamente hay gente que comete crímenes como los que tú estás mencionando, pero no se puede pretender que la oposición venezolana controla cada uno de ellos. ¿Dónde entra nuestra responsabilidad? En el liderazgo con las palabras, que a diferencia de Maduro, nosotros sí lo asumimos. Condenamos la violencia, llamamos que nuestra lucha es no violenta, hablamos de la resistencia en temas de defensa y jamás de ataque, y hemos explicado eso 1000 veces. Ahora, te voy a poner el otro ejemplo. Vamos a ver qué hace la otra parte. La otra parte
asesina a jóvenes, ¿verdad? De igual manera, como bien tú lo has mencionado, asesina a jóvenes. ¿Cuántos de estos policías o guardias nacionales han sido puestos de verdad a la orden de la justicia? Porque los ponen a la orden de los comandos y no de la justicia. Ellos no tienen cómo identificarlos, sí, porque por eso es un ejército, por eso es una Fuerza Armada Nacional y una policía. Ellos podrían perfectamente identificarlo. ¿Por qué el asesino de Juan Pernalete todavía no ha sido ubicado? Porque se cubren entre ellos. Entonces, y además de eso, ve el tema discursivo. Nicolás Maduro dijo, lo que no consigo con el voto, lo consigo con las armas. ¿Y qué ha pasado a partir de ese discurso? Se ha profundizado los asesinatos. Ayer hubo más de 15 heridos de bala. Ayer solamente ayer. 15 heridos de bala. Y las balas no se compran en Farmatodo. Las balas las tiene el Estado venezolano y la responsabilidad la tienen a través de la Fuerza Armada. No me puedes decir que los únicos que tienen balas son los del Estado. Bueno, es la competencia. Eso no es verdad, pero es que no ha sido verdad en Venezuela nunca, por cierto. Ah, ok, pero te pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad de controlar el tema de armamento aquí, el monopolio de las armas? No, ahí sí te doy toda la razón. Por mí, Bueno, entonces, si por mi gusto fuera, aquí no había armado nadie ni con una tirachina. Entonces no se puede responsabilizar a otro que el Estado, porque el Estado por incompetencia o por acción es el que ha permitido que aquí en Venezuela exista esa situación. Entonces, te pongo, insisto, estos dos ejemplos. Ajá, tenemos un mismo hecho que es crímenes que asesinan, personas que asesinan a otros venezolanos. Entonces tú tienes del lado nuestro, ¿verdad? Son personas que no están organizadas, que no tienen una línea directa de mando. Por el lado de la dictadura, sí, todos tienen superiores, orden jerárquica y tienen responsabilidades. Por el lado nuestro los condenamos públicamente, por el lado de allá dicen públicamente que lo que no hay con votos lo van a conseguir con las balas. Entonces, hablemos de responsabilidad claramente, hablemos entonces de cómo es que Nicolás Maduro está promoviendo con su discurso el asesinato de venezolanos, que en su mayoría son jóvenes que están siendo asesinados por colectivos, con miembros de la Guardia Nacional y por la Policía Nacional. Ahora, fíjate una cosa, este 30 de julio está convocada la Asamblea Nacional, la elección de los constituyentistas para la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral y todas las estructuras que funcionan de cara a esa actividad han manifestado que efectivamente esa actividad la van a realizar el día 30. Por el otro lado, la Mesa de la Unidad emitió un comunicado diciendo que iba a hacer lo necesario para evitar que ese día la gente pueda ir a votar. Te pregunto yo, ¿qué va a pasar aquí el día 30? O sea, ¿cómo va a ser la Mesa de la Unidad para impedir que los venezolanos que queremos ir a votar podamos ir a votar y lo hagamos con la misma paz y el mismo derecho que eventualmente pudieron haber tenido los ciudadanos que quisieron votar en el plebiscito de la oposición? Mira, no puedo adelantar de alguna manera lo que es la anuncio de toda la unidad. Ya hemos anunciado hasta el sábado, pero lo que sí te quiero reafirmar es una cosa muy clara, Maripili. Esto lo dijo Nelson Mandela y a mí me costó mucho aceptarlo, pero es una realidad. En la autobiografía de Mandela él dice que a él le costó mucho tiempo entender que el terreno de la lucha no lo decide el oprimido, sino lo decide el opresor. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que lo que pasa el 30 es responsabilidad absolutamente del régimen. El régimen puede decidir. O sea que si yo voy a votar y a mí alguien me lincha, me prende viva, eso es culpa de Maduro. Maduro tiene una responsabilidad de evitar que la gran mayoría de este país perciba. Eso es como mucho. Pero si no me escuchas el argumento, creo que es difícil que puedas opinar sobre él. Está bien. Maduro tiene la responsabilidad de evitar que la gran mayoría de este país, que llega ya a 90%, por cierto, sienta que el 10% que va a votar le va a destruir su vida. Porque eso es lo que está en el sentimiento de la gente, Maripile. Yo quiero que tú preguntes a todos los demás venezolanos que no están de acuerdo con la constituyente el grave temor que tienen. Porque, ojo, no es que no los hemos inventado nosotros. Ayer te leo la cartilla que dijo Diosdado Cabello que iba a ser la constituyente, que iba a quitar la Asamblea Nacional, que iba a meter preso a los dirigentes de la oposición, que iba a cambiar a la fiscal general, y de ahí para abajo lo que viene es aplicación dura y pura. Bueno, y según ese miedo que tú dices que la gente tienen derecho de impedir a los demás que ejerzamos nuestros derechos de ir a votar. O sea, mira, los demás no tenemos derecho porque la gente que sigue la Mesa de la Unidad tiene miedo. Tú no tienes derecho a definir cómo va a vivir el resto del país. Tú no tienes derecho a hacer eso. Ni yo tengo derecho a decidirlo por ti, imponiéndotelo. Por supuesto que no, y por eso es que se va a un proceso electoral. Claro, no, y por eso es que lo que se decida ahí tiene que ir a un referéndum para que la gente lo apruebe o no. El problema, Maripili, y después que se instala esa constituyente y convocan ese referendo de la Constitución en diciembre del 2082
y como esa constituyente tiene poderes plenipotenciarios, como ellos lo han dicho, deciden eliminar todas las cosas. Y luego hacen porque es que el problema de la constituyente no es que redacten o no una constitución nada más, ojalá ese fuera el problema. El problema es que todos estamos claritos que lo que quieren hacer estos delincuentes es eliminar la Asamblea Nacional, detener a todos los dirigentes políticos, eliminar la propiedad privada, avanzar en la profundización del modelo que ellos tienen en su cabeza, arcaico y destructivo, que llevó a este país a comer comida a la basura. ¿Pero cuando quién te somos dijo eso? la tercera... Bueno, Nicolás Maduro y Diosdado Eso lo estás Cabello. diciendo tú. Es más, no, lo estoy diciendo yo y lo están diciendo los candidatos a la constituyente, para que sepan. Ve las cadenitas No, y ve bueno, yo he entrevistado a un montón de candidatos a la Bueno, constituyente lo que no me han yo he dicho visto eso, para que es tú sepas. profundización del modelo comunal, ¿verdad? O eso no está ahí. El tema del cambio en el modelo económico, que bajo los conceptos del plan de la patria. Estos no son inventos míos. Es que ahí está claro, pero bueno, el que Nicolás, está diciendo que eso eso es como el coco esto eres tú. La profundización de este modelo destructivo, o sea, es decir, es como que una persona que esté envenenada, Maripili, y tú le digas, te voy a curar con más arsénico, porque eso es lo que están planteando, o sea, según el problema. Ayer estaba escuchando un discurso de un candidato de la constituyente. El problema para él es que el socialismo de verdad no se ha aplicado. Imagínate esa locura. Entonces, Bueno, ¿qué suponte más que eso fuera situación así, vamos a la nosotros gente a tiene tener? derecho a votar en el referéndum que no quiere eso, suponiendo. Lo que no tiene derecho es a que una minoría le imponga a todo el país una visión, porque el problema Por de fondo eso es que radica va a con haber la un referéndum constituyente, para que la gente diga si le gusta o no le gusta la nueva propuesta. Martínez, porque es que si fueran a someter a referéndum todas las decisiones que van a tomar es otra cosa, pero no se va a someter a referéndum que cambien a la fiscal, no se va a someter a referéndum que eliminen la Asamblea Nacional, no se va a someter a referéndum que creen un tribunal distinto y metan preso a todos los diputados, no se va a someter a referéndum que qué sé yo, creen una propiedad mixta de no sé qué cosa y decreten la expropiación de la Polar, no se va a someter a referéndum, eso no se somete a referéndum. Lo único que somete a referéndum una constituyente, y por cierto, Maduro lo exhortó, no es que están las bases comiciales, no, exhortó que ellos lo hagan, sería el proyecto de constitución, pero lo que haría esa constituyente de aquí a que esa constitución sea aprobada, luego pueden votar que no y listo, bueno, chévere, pero ya que eliminaron a todo el país, metieron preso a todos los que son disidentes, destruyeron la economía, tomaron por completo el control del país, a la fuerza y a la sangre y fuego, lo que no consiguieron por los votos, por las balas. Entonces por esa vía, los que quieren ir a votar por la constituyente no tenemos derecho a hacerlo. Y ustedes nos van a impedir que nosotros vayamos a votar. Claramente te lo digo, Maripili, ni tú ni nadie tiene derecho a que de una manera fraudulenta decidan cómo van a vivir los demás. Tú tienes Entonces, derecho ustedes se van a parar en las puertas de los centros y van a impedir que la gente vaya a votar. No te estoy hablando de la táctica, eso como te dije, no lo puedo anunciar yo como tal, eso es un planteamiento que vamos a hacer en la unidad. Pero lo que te digo es que tú ni nadie tiene derecho a imponerle a una mayoría del país un modo de vida distinto, porque esto sería muy distinto. No, imponer no es votar. Si aquí, votar es una cosa, imponer, ¿sabes qué es imponer? Que a uno le tranquen la calle, que a uno no lo dejen pasar, que a uno no lo dejen trabajar, eso es imponer. Imponer es que ustedes pretendan que el 20% de la población decida el 60% de los constituyentistas. ¿Eso es imponer o no lo es? Bueno, ve a votar, pues. No es imponerle a los venezolanos, que a cada individuo, que porque unos vivan en unos municipios más pequeños o más grandes, ellos tengan la posibilidad de votar más veces. No es imponerle a los demás que no si votan más veces. De una misión, eso no es verdad. Tu voto vale más, claro que sí. Si usted vive en Portuguesa, su voto vale mucho más que el que vive en Caracas, pero mucho más. No, pueden elegir, pueden votar dos veces, territorialmente y sectorialmente. No estoy hablando de la cantidad de votos, que ya de por sí también es una locura. Estoy hablando del peso del voto. El que vive en Falcón, los habitantes de Falcón, valen casi que 20 veces más que los habitantes de Caracas, según esa constituyente. Bueno, y según tú, los de Caracas tenemos que valer más. Yo nací en Caracas, pero yo no valgo más que una persona de Falcón. No. Por eso es cada persona, no el Estado. ¿Me explico? Aquí la solución está en que cada persona valga igual. Eso no es lo que está planteado aquí. Entonces, por eso es que ustedes no tienen derecho a decidir por los demás, porque si esa constituyente tuviese bases comiciales justas, es más, mira, la mejor demostración de que no tienen los votos es que no se atrevieron a poner las bases comiciales de Chávez en el año 99, porque la pela que le íbamos a dar a Nicolás Maduro iba a ser descomunal. No se atreven. Son unas bases comiciales, no eran tan buenas, pero al menos tenían la gente votaba más o menos, y había una representación más o menos proporcional. Esto es algo absolutamente absurdo. Entonces, quieren votar más de una vez que los opositores, porque yo pregunto, ¿cuántos opositores de verdad están? La proporción de personas del oficialismo en las misiones o en la
o las que no están en misiones que a favor del gobierno absolutamente. Entonces, eso es un sistema diseñado por tramposos, mentirosos y cobardes que le tienen miedo al pueblo y no quieren que el pueblo se vote en él. Y sí, si esa minoría quiere imponerle al país una visión, se van a enfrentar con todo el otro país, porque es que no pueden pretender que uno asuma pasivamente que lo van a esclavizar. Eso no va a ocurrir en Venezuela. Ahora, queremos una solución en la que todos los venezolanos valgamos igual, en la que todos decíamos a través del voto. ¿Y cuál es esa solución según tú? La solución, sin lugar a dudas, pasa que Nicolás Maduro elimine ese proceso constituyente y a que hagamos una de dos cosas, o que aquí se convoquen inmediatamente ya un proceso electoral para que el país defina el que debe gobernar a Venezuela, busquemos un mecanismo, hay enmiendas, reformas, etcétera, e inclusive nosotros lo hemos dicho, una constituyente, pero con bases comerciales justas, una constituyente en la que la gente decida de verdad, no una constituyente en la que le impongan el modelo del PSV para una, como que al final eso es una elección interna. Entonces sí hay una opción del voto, nosotros queremos una opción. Yo quisiera que Maduro renunciara, pero planteo que efectivamente lo más lógico para todo el país, inclusive las personas como tú que respaldan a Maduro y su propuesta de destrucción nacional de ese, con esa constituyente, es que votemos y nos midamos uno a uno, pero no en la que el voto del chavista valga más veces que el voto del opositor. Eso es algo ¿Tú estás claro que las elecciones presidenciales no están planteadas para ahorita de acuerdo a nuestra constitución actual? Y la constitución tiene mecanismos para adelantarlas, que van desde la renuncia, la reforma, la enmienda y la constituyente. Esos pero igual habría que hacer un proceso así entonces. Claro, y por eso te estoy diciendo que yo no me estoy negando a eso. Nosotros me preguntaste opciones, allá hay todos los mecanismos, pero la discusión no es la forma, es si Nicolás Maduro parte de la premisa de que aquí el pueblo ya se obstinó de su mandato y quiere buscar una solución pacífica y electoral, opción que le negaron el año pasado, porque aquí nadie le pueden decir que es que el pueblo no intentó votar. El pueblo se tuvo que ir a las calles porque le negaron votar. Y al negarle votar, al quitarle al pueblo la posibilidad de expresarse, no le queda otra manera que asumir la defensa de su integridad, de su vida, de su familia en las calles, asumiendo los costos que tengamos que asumir, pero defendiendo la libertad de Venezuela. Y por eso salimos masivamente. Es más, este pueblo es tan noble que hasta salió a volver a votar en una estructura que nosotros articulamos desde la Asamblea Nacional sin el CNE para demostrar la voluntad democrática que tenemos nosotros como pueblo. Entonces, le están negando a la población esa opción y pretenden que la gente se la cale. Y el país no se lo va a calar y nosotros vamos a estar con el pueblo, al frente del pueblo, al lado del pueblo, luchando para que no le impongan un modelo comunista, comunal o cualquier modelo, así sea el mejor o el peor, y que no le impongan nada a nadie en este país. Una última cosita porque me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Cuál es tu opinión de lo expresado por Donald Trump de que de llevarse a cabo la constituyente, Estados Unidos le pondría sanciones económicas a Venezuela? Mira, nosotros estamos absolutamente a favor de las sanciones a nivel personal, las hemos dicho, ¿no?, en todo momento. Estamos absolutamente de acuerdo con que cualquier violador de derechos humanos y miembro que sea corrupto, etcétera, no puede estar gozando la vida en bancos allá en Estados Unidos y en Miami, como esta falsa revolución lo hizo, ¿no?, que se puso una gorra roja para robar nombre de los pobres. Y en el tema ya de lo que tiene que ver con sanciones al gobierno en términos económicos, obviamente hay que evaluarlas, ¿no? Y yo, como soy vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de un partido, tengo que tener la información completa para darte mi opinión personal porque comprometo. Pero son dos cosas distintas, obviamente, lo que es sanciones a personas y sanciones a un gobierno. Hay que hacer todo lo posible por evitar que nuestro país caiga en esa desgracia que implicaría ser sancionado en términos económicos. Bueno, te agradezco mucho, Freddy, la gentileza de haber estado con nosotros. Gracias, Maripili, un abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias. Freddy Guevara, amigos, con quien estábamos conversando, como ustedes saben, vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del Partido Voluntad Popular.